Todos conocemos la historia de Caín, Abel y Set, pero ¿sabías que hay relatos que hablan de otro hijo de Adán y Eva? Su existencia fue silenciada, su destino borrado y su nombre casi olvidado. Hoy conocerás el misterio del hijo perdido que la Biblia no quiso que supieras. La historia de Adán y Eva es, quizás, una de las narraciones más conocidas y repetidas en la historia de la humanidad. El Edén, la serpiente, el fruto prohibido, escenas que han atravesado siglos y generaciones. Sin embargo, cuando uno abre la Biblia y se sumerge en las páginas del Génesis, descubre un detalle que rara vez se cuestiona. ¿Cuántos hijos tuvieron realmente Adán y Eva? El texto sagrado menciona de manera clara a 3. Caín, el primogénito; Abel, el pastor inocente que fue asesinado; y Set, nacido después de la tragedia. 3 nombres que parecen sostener toda la genealogía de la humanidad. Pero, ¿puede un matrimonio que vivió cientos de años haber engendrado únicamente a 3 hijos? El relato, al ser examinado con lupa, empieza a revelar más silencios que certezas. El Génesis es explícito al describir la descendencia de Set y, de manera breve, la de Caín. Incluso se nos dan nombres, edades y generaciones. Pero en medio de esa meticulosa narración aparece un vacío. ¿Qué ocurrió con los demás hijos? El texto mismo, en un versículo poco mencionado, reconoce que Adán engendró hijos e hijas. Génesis 5:4. Sin embargo, esos hijos e hijas carecen de nombres, de rostros, de historias. Fueron silenciados como si su recuerdo representara un peligro. La tradición rabínica y los comentaristas más antiguos se sorprendieron de esta omisión. ¿Por qué el texto sagrado, tan cuidadoso en detallar linajes, decidió borrar la memoria de estos descendientes? Algunos sostienen que lo que se escondía detrás de esas omisiones era un secreto demasiado grande para dejarse por escrito. Un secreto que la humanidad no estaba lista para conocer. Y así nace la pregunta que abre este viaje. ¿Existió un hijo perdido de Adán y Eva? Un descendiente cuyo nombre fue deliberadamente eliminado porque su historia amenazaba con cambiar todo lo que hoy creemos. El silencio de la Biblia no es casual. En la Escritura, lo que no se dice tiene tanto peso como lo que se revela. El hecho de que se reconozcan hijos e hijas y, aún así, no se los nombre, sugiere que la primera familia de la humanidad no fue tan simple como nos han contado. Este silencio no es ausencia, es huella, y en esa huella comienza el misterio del hijo perdido. La tragedia golpeó a la primera familia con un golpe devastador. El primogénito, Caín, asesinó a su hermano Abel. La tierra, que debía ser fértil y llena de vida, se tiñó con la primera sangre derramada. Ese acto de violencia no solo marcó a Caín con el sello del destierro, sino que también dejó a Adán y Eva frente a un dolor imposible de nombrar: perder un hijo a manos de otro. Sin embargo, detrás de esta historia conocida surge un eco inquietante. ¿Qué ocurrió con los demás hijos en medio de esta tragedia? La Biblia menciona que Adán y Eva vivieron mucho más tiempo después de estos sucesos, pero no nos cuenta cómo enfrentaron ese vacío familiar. Y es aquí donde algunos textos antiguos sugieren una posibilidad olvidada: la existencia de un hijo que nunca fue nombrado, un descendiente que fue testigo directo del crimen y que tal vez pagó un precio demasiado alto por ello. Imagina la escena. Un hijo que ve cómo la familia se rompe, cómo Abel yace en el campo y cómo Caín, marcado por la culpa, es condenado a vagar. ¿Cómo sobrevivir a esa herida? Ese hijo, perdido entre las sombras del relato, pudo haber sido apartado, exiliado, condenado a no ser recordado para que su existencia no manchara la narrativa oficial de la creación. En algunas tradiciones se habla de hijos que no siguieron el camino trazado por Dios, hijos que eligieron otros rumbos y que por ello fueron borrados de la memoria sagrada. Quizás este hijo fue uno de ellos.
testigo de la primera muerte, marcado por la tragedia de sus hermanos, incapaz de encajar en la genealogía que debía mostrar al hombre como imagen divina. La Biblia calla, pero el silencio habla. Y en ese silencio aparece el rumor de un linaje alternativo, de una descendencia que no fue aceptada, de un hijo cuya historia fue sepultada para siempre. Ese hijo perdido se convierte en un fantasma que ronda los primeros capítulos del Génesis, invisible, incómodo, pero imposible de ignorar. Tal vez, si su historia hubiera sido contada, la humanidad comprendería la fragilidad de sus orígenes de otra manera. Tal vez, si su nombre hubiera quedado escrito, descubriríamos que desde el inicio no existía una sola línea, sino múltiples ramas, algunas aceptadas y otras malditas. Ese hijo perdido no solo es un personaje oculto, es el recordatorio de que la historia sagrada fue moldeada, seleccionada y en ocasiones silenciada. Y lo que se silencia casi siempre es lo más revelador. Si este misterio resuena en ti y quieres seguir descubriendo los secretos ocultos de la Biblia, te invito a seguir este canal. Aquí revelamos lo que por siglos se intentó callar. Cuando la Biblia calla, otras voces comienzan a hablar. Los textos apócrifos, las tradiciones judías y cristianas antiguas, e incluso los relatos transmitidos oralmente por siglos, llenan los vacíos que las Escrituras dejaron en penumbras. Y en muchos de ellos aparece la idea de que Adán y Eva tuvieron más hijos de los que el Génesis reconoce abiertamente. Uno de esos textos es el libro de los Jubileos, escrito entre los siglos II a.C. y I a.C. Allí se menciona que Adán y Eva tuvieron no solo a Caín, Abel y Set, sino también muchas hijas cuyos nombres se registran con detalle. Entre ellas se habla de Asura, que habría sido esposa de Set. Este dato, aunque suene sorprendente, nos revela algo clave. El mundo antiguo no ocultaba la existencia de otros descendientes, sino que los reconocía como parte de la historia original. En el libro de Enoc, otro texto venerado en la antigüedad pero excluido del canon bíblico, se sugiere que la descendencia de Adán y Eva fue mucho más amplia y que algunos de esos hijos tuvieron contacto directo con los vigilantes, aquellos ángeles que descendieron a la tierra. Si esto es cierto, el hijo perdido podría haber estado vinculado a ese linaje prohibido, uniendo a la humanidad con seres celestiales en una unión que la tradición oficial quiso borrar. Los padres de la Iglesia también hablaron de este misterio. Clemente de Alejandría, en el siglo II, afirmaba que era absurdo pensar que Adán y Eva tuvieran solo 3 hijos en toda su larga vida. Para él, los silencios del Génesis eran intencionales, un modo de preservar únicamente lo que se consideraba aceptable para la enseñanza espiritual de la época. Estas fuentes, aunque no forman parte de la Biblia, construyen un eco insistente. Había más hijos, había más historias, y algunas de ellas fueron deliberadamente excluidas. No porque fueran irrelevantes, sino porque contenían secretos que podían transformar la forma en que comprendemos el origen de la humanidad. El hijo perdido no es, entonces, una fantasía moderna. Es una figura que aparece una y otra vez en las sombras de los textos apócrifos, en los susurros de los comentaristas y en las tradiciones que nunca desaparecieron del todo. Su ausencia en el canon no es olvido. Es una omisión cargada de intención. El Génesis nos habla de un Caín marcado, condenado a vagar por la tierra, apartado del hogar y de la presencia divina. Pero, ¿y si no fue el único exiliado? La tradición sugiere que pudo haber existido un hijo que tras la tragedia del asesinato de Abel quedó en un limbo, demasiado cercano al culpable, demasiado distante del elegido. Algunos antiguos comentaristas judíos insinuaban que había descendientes que fueron apartados de la genealogía santa. Estos hijos, que tal vez no siguieron los caminos del Señor, habrían sido considerados indignos de aparecer en la historia oficial. Así,
La genealogía de Set se convirtió en la línea pura y aceptada, mientras que otros hijos quedaron sumidos en el olvido. Imaginemos lo que significaría ser ese hijo, testigo del dolor de una madre que llora a Abel, del enojo de un padre que ve a su primogénito maldecido y desterrado, y del vacío de un hogar roto para siempre. Ese hijo pudo haber sido silenciado porque encarnaba la herida de la humanidad naciente, una herida que el relato prefería esconder antes que mostrar. La posibilidad de un hijo exiliado cambia nuestra lectura de la historia. Significa que, desde el inicio, no todos los descendientes de Adán y Eva compartieron la misma bendición. Algunos quedaron bajo la gracia y otros bajo la sombra. Esta división pudo haber sido la semilla de futuros conflictos, de linajes enfrentados, de tradiciones que sobrevivieron en paralelo a la historia oficial. En algunos relatos apócrifos se menciona que ciertos hijos fueron llevados a regiones lejanas, apartados del Edén y de sus alrededores. Exiliados no solo físicamente, sino espiritualmente, condenados a ser invisibles, a no tener nombre, a convertirse en una memoria prohibida. Ese hijo exiliado, perdido en las sombras de la historia, pudo haber sido el verdadero iniciador de un linaje alternativo. Un linaje que no aparece en el Génesis, pero que se entreteje en los ecos de las antiguas tradiciones. Su existencia explicaría por qué, en relatos posteriores, aparecen pueblos misteriosos, con orígenes difusos, que parecían estar vinculados a la primera familia de la humanidad. Si fue así, entonces el hijo perdido no fue borrado por irrelevante, sino porque representaba un peligro para la narrativa oficial. Reconocerlo habría sido aceptar que la humanidad no descendía únicamente de un linaje santo, sino también de una línea rota, exiliada, prohibida. Si estas historias despiertan en ti la misma inquietud que en quienes las transmitieron durante siglos, no olvides seguir este canal. Aquí encontrarás cada semana los secretos que fueron silenciados, las historias borradas y los misterios que pueden cambiar tu forma de ver la Biblia para siempre. Cuando pensamos en la primera familia, solemos imaginar únicamente a los 3 hijos mencionados, Caín, Abel y Set. Sin embargo, el propio Génesis admite que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Ese plural abre un horizonte inmenso, pero la Biblia nunca nos dice quiénes eran, cómo vivieron o qué papel jugaron en la historia humana. ¿Por qué esa omisión? En las antiguas tradiciones hebreas se conserva la idea de que cada hijo varón de Adán y Eva fue emparejado con una de sus hermanas para multiplicar la humanidad. Aunque para la mentalidad moderna esto resulta extraño e incómodo, en aquellos primeros tiempos representaba la única posibilidad de dar continuidad a la vida. Pero este detalle casi nunca se menciona en los púlpitos ni en las lecturas oficiales. Entre estas hijas, los textos apócrifos mencionan algunos nombres. Asura, por ejemplo, habría sido esposa de Set. Awan, en ciertas tradiciones, fue pareja de Caín. Estos nombres, aunque borrados de la Biblia canónica, aparecen en antiguas crónicas como si fueran piezas de un rompecabezas olvidado. Y dentro de este rompecabezas aparece la sospecha de que uno de esos hijos varones, quizá el perdido, se unió a una hermana en un matrimonio que nunca se quiso reconocer. ¿Por qué borrar un matrimonio? Tal vez porque de esa unión nació una descendencia que no encajaba con la pureza espiritual que se deseaba proyectar. Tal vez porque ese hijo no estaba destinado a ser recordado como parte de la genealogía santa, sino como la rama torcida del árbol familiar. La existencia de estas hijas ocultas nos obliga a repensar el relato. Ellas, invisibles en la Escritura, son la clave para comprender cómo se pobló el mundo en sus inicios. Y entre ellas, probablemente, se esconda la verdad de por qué algunos hijos de Adán y Eva fueron silenciados, porque sus uniones desafiaban las reglas, porque sus descendientes eran incómodos para la historia oficial.
El hijo perdido, entonces, podría haber sido fruto de uno de estos matrimonios prohibidos, un descendiente cuya sola mención habría provocado más preguntas que respuestas, un personaje incómodo que era más fácil olvidar que recordar. Si hay algo que la Biblia valora profundamente, es la genealogía. Desde Adán hasta Noé, desde Abraham hasta Jesús, el hilo de los nombres sostiene la historia de la salvación. Y sin embargo, cuando se trata de los primeros descendientes de Adán y Eva, encontramos huecos imposibles de ignorar. El Génesis se detiene con detalle en la línea de Set, describiendo a sus descendientes y su edad al morir. También se dedica a mencionar la línea de Caín, con nombres que llegan hasta Lamec y sus hijos. Pero, ¿dónde quedaron los demás? ¿Por qué solo 2 genealogías cuando la Biblia misma reconoce que hubo más hijos? En algunas tradiciones antiguas se hablaba de genealogías paralelas, de descendientes que no fueron incluidos porque su historia desviaba la narrativa hacia caminos peligrosos. Estos linajes olvidados habrían sobrevivido en las memorias de los pueblos vecinos, transformándose con el tiempo en mitos y leyendas. Los gigantes, los reyes poderosos, los héroes misteriosos de la antigüedad, podrían tener su origen en esas ramas perdidas del árbol de Adán. La omisión de estos nombres no es casual. Borrar un nombre de una genealogía es condenarlo al olvido eterno. En el mundo antiguo, no tener genealogía era no existir, y sin embargo, los ecos de esos nombres borrados siguen resonando en los textos apócrifos y en las tradiciones orales. El hijo perdido puede haber pertenecido a una de esas genealogías olvidadas. Su linaje pudo haberse desarrollado lejos de la mirada de la tradición oficial, pero lo suficientemente cerca como para que su recuerdo fuera incómodo. Tal vez fue líder de un pueblo, tal vez progenitor de una estirpe que más tarde fue condenada como enemiga de Israel. La memoria borrada de ese hijo nos enseña que la historia nunca es tan lineal como parece, que los vencedores escriben las crónicas y los guardianes del canon deciden qué recordar y qué silenciar, y que, incluso en los relatos sagrados, hay sombras que nos invitan a mirar más allá de lo evidente. El misterio del hijo perdido nos recuerda que la Biblia no nos lo cuenta todo, que entre los silencios, las omisiones y los nombres borrados se esconden secretos que aún hoy nos desafían a preguntar y a buscar. Si quieres seguir descubriendo estas historias olvidadas y penetrar en los misterios que la Biblia calla, te invito a seguir este canal. Aquí exploramos los silencios que esconden las verdades más profundas. En los relatos más antiguos que acompañan al Génesis, existe una sombra que inquieta a teólogos, historiadores y creyentes por igual: la aparición de los vigilantes y los Nefilim. El capítulo 6 del Génesis menciona que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, engendrando gigantes en la tierra. Esta enigmática afirmación abrió la puerta a siglos de especulación. Ahora bien, ¿qué relación puede tener este misterio con el hijo perdido de Adán y Eva? Algunos textos apócrifos, como el libro de Enoc, sugieren que los descendientes de los primeros humanos estuvieron directamente involucrados en estas uniones prohibidas. Los ángeles caídos, atraídos por la belleza de las hijas de los hombres, habrían encontrado en los hijos de Adán el puente perfecto entre el cielo y la tierra. Si esto es así, es posible que el hijo perdido no haya sido simplemente olvidado, sino borrado a propósito, porque su destino estuvo marcado por esta unión prohibida. Un hijo que, al mezclarse con los vigilantes, habría dado origen a una descendencia poderosa y peligrosa. Los Nefilim, los gigantes que desafiaron la voluntad divina y que, según la tradición, precipitaron el diluvio universal. Este vínculo cambia todo.
Ya no se trata de un hijo ignorado por irrelevante, sino de un descendiente que se convirtió en símbolo de rebelión, de ruptura de los límites entre lo humano y lo divino. Un hijo cuya sola existencia cuestionaba la pureza de la humanidad y ponía en riesgo la narrativa de un linaje santo y apartado. La Biblia, al guardar silencio, evitó que esa historia contaminara el relato central. Pero los textos apócrifos y las leyendas antiguas no dejaron que se perdiera del todo. En ellos se habla de gigantes, de héroes con fuerza sobrehumana, de pueblos enteros que no podían encajar en la explicación oficial de la creación. Todos ellos podrían ser descendientes de ese hijo perdido, marcado por la unión entre humanos y seres celestiales. El hijo perdido, entonces, no solo sería una figura olvidada, sino también la llave para comprender por qué Dios decidió enviar el diluvio. Porque la humanidad se había mezclado con lo prohibido, porque un linaje extraño amenazaba con corromperlo todo. ¿Qué habría pasado si la historia de este hijo perdido hubiese sido contada en el Génesis? ¿Qué imagen tendríamos hoy del Edén, de Adán y Eva e incluso de nosotros mismos? La narrativa que conocemos es clara. Adán y Eva son los primeros padres, Caín el asesino, Abel la víctima y Set el heredero de la bendición. Una línea limpia, directa, casi perfecta para transmitir una enseñanza espiritual. Pero, ¿y si el relato completo mostraba que no todos los hijos siguieron el mismo camino? ¿Y si uno de ellos encarnaba la fractura, la contradicción, la unión con lo prohibido? Ese hijo perdido habría cambiado todo. No se trataría de una historia de una sola línea, sino de un árbol con ramas múltiples, algunas benditas y otras malditas. La humanidad no sería el fruto exclusivo de Set, sino también de descendencias olvidadas, de linajes alternativos, de memorias incómodas. Quizás este hijo fue testigo de la caída del Edén, del asesinato de Abel y del destierro de Caín. Quizás fue el puente entre la tragedia y la esperanza, un personaje que nunca encajó del todo en la narrativa oficial y que, por eso, fue condenado al silencio. Su existencia explicaría por qué, en la historia posterior de Israel, aparecen pueblos misteriosos que parecían compartir raíces con los hijos de Adán, pero que nunca fueron reconocidos como hermanos. Explicaría por qué el mundo antiguo estaba lleno de mitos de héroes y gigantes, historias que la Biblia solo menciona de pasada. El hijo perdido es, en el fondo, un recordatorio de que la verdad nunca es tan simple como nos la cuentan, que detrás de los relatos oficiales hay voces calladas, memorias ocultas y secretos que esperan ser descubiertos, y que lo que la Biblia no quiso contar, quizá lo calló no porque no existiera, sino porque era demasiado revelador para dejarlo por escrito. Seguir su rastro es adentrarse en un territorio donde historia y misterio se entrelazan, donde la pregunta no es solo ¿existió?, sino también ¿por qué fue silenciado? Si quieres seguir explorando estos enigmas y descubrir las historias que la Biblia dejó en las sombras, te invito a seguir este canal. Aquí revelamos lo que otros prefirieron callar y juntos caminamos hacia la verdad oculta en los silencios de las Escrituras. En el mundo antiguo, recordar era un acto sagrado, un nombre escrito en un rollo, repetido en una genealogía o transmitido de generación en generación, aseguraba la inmortalidad de un individuo. Por el contrario, borrar un nombre equivalía a condenar a alguien al olvido eterno. En la Biblia, esto ocurre más veces de lo que creemos, y cada silencio revela una decisión intencional. El hijo perdido de Adán y Eva entra en esta dinámica. No fue suficiente reconocer su existencia. Había que eliminar su memoria. Y cuando un nombre se borra, cuando una genealogía se corta de manera abrupta, estamos frente a una manipulación de la historia. La memoria sagrada fue moldeada para transmitir un mensaje claro. Había una línea bendita y una línea maldita. Todo lo demás
debía desaparecer. Los editores del Génesis no escribían con inocencia, sabían que la historia debía guiar a un pueblo, formar su identidad, unirlo bajo una narrativa común. En ese proceso, algunos nombres fueron resaltados y otros fueron condenados a la oscuridad. El hijo perdido pertenece a este segundo grupo, no porque fuera insignificante, sino porque su recuerdo resultaba incómodo, desestabilizador. Esta manipulación de la memoria no es exclusiva de la Biblia. Todas las culturas lo han hecho. Los imperios borraban los nombres de los reyes derrotados. Los sacerdotes eliminaban los mitos que contradecían su doctrina. Los vencedores decidían qué debía recordarse y qué debía olvidarse. La diferencia aquí es que estamos hablando de los primeros descendientes de la humanidad, de las raíces mismas de la historia humana. Reconocer la manipulación nos invita a mirar el texto con nuevos ojos, no para desacreditarlo, sino para entenderlo en toda su complejidad. La Biblia no es solo un libro de revelaciones divinas, también es un libro humano, construido en un contexto, editado con intención, transmitido con propósito, y en esa tensión entre lo divino y lo humano se esconde la verdad del Hijo perdido. Más allá de la historia, más allá del misterio y del silencio de la Biblia, el Hijo perdido de Adán y Eva nos ofrece un mensaje espiritual poderoso. Porque su ausencia nos recuerda que en cada ser humano hay fragmentos olvidados, heridas ocultas, memorias que preferimos enterrar. Todos tenemos un hijo perdido en nuestra historia personal. El relato nos invita a mirar hacia esas partes de nosotros que fueron calladas, rechazadas o invisibilizadas. Así como la Biblia eligió omitir un nombre para mantener una narrativa pura, nosotros también escondemos aspectos de nuestra vida para no enfrentarlos. Pero esos silencios, esas sombras, son precisamente los que guardan las claves de nuestra transformación. El hijo perdido simboliza lo que no se quiso reconocer, lo que quedó fuera de la memoria oficial, pero también representa la oportunidad de rescatar lo olvidado, de integrar lo negado, de sanar lo fragmentado. La espiritualidad verdadera no consiste en rechazar lo incómodo, sino en abrazarlo y descubrir el propósito que hay en ello. Quizás por eso su recuerdo sigue vivo en los textos apócrifos, en las tradiciones antiguas, en las preguntas que nos hacemos hasta hoy, porque lo que se silencia nunca desaparece del todo. Tarde o temprano, vuelve a llamar a la puerta. Al reflexionar sobre este misterio, comprendemos que la historia de la humanidad no está hecha solo de lo que fue contado, sino también de lo que fue callado. Y que nuestra propia vida se escribe no solo con nuestras victorias, sino también con las derrotas, los silencios y los olvidos que debemos rescatar para ser completos. El hijo perdido de Adán y Eva no es solo una figura histórica, es un espejo espiritual. Y al buscarlo en las sombras del Génesis, en realidad estamos buscando nuestras propias partes perdidas, aquellas que deben regresar para que nuestra historia esté completa. Si quieres seguir descubriendo las verdades ocultas, los personajes silenciados y los misterios que la Biblia no quiso contar, te invito a seguir este canal. Cada semana desvelamos lo que durante siglos permaneció en la oscuridad, porque la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz.